de ir a hacer una primera puntuación, ¿verdad? Todavía no terminé, entonces no puedo decirles si entregaron todo. Hay algunos grupos que faltan todavía entregar. Pero sí poner a conocimiento de los compañeros que me hicieron llegar los trabajos prácticos hoy a la oficina. Bueno, vamos a retomar nuestra clase que habíamos quedado en la lección 20. Recuerden, vamos a hacer una pequeña introducción para recordar, ¿verdad? Esta lección trata de aplicación, interpretación e integración del derecho. Básicamente es el procedimiento, estos tres son técnicas que se realizan en el ejercicio de la profesión y también lo pueden realizar los particulares al interpretar una norma jurídica. En la clase pasada yo les había dicho que estos conceptos tienen que empezar primeramente con la interpretación, que nosotros habíamos hablado en la clase pasada, les había explicado que tiene el nombre también de hermenéutica jurídica. Y si les recalco eso es porque puedo preguntar en qué consiste la interpretación o en qué consiste la hermenéutica jurídica. Son términos sinónimos. Y es el arte de desentrañar el verdadero sentido y alcance que tiene una norma jurídica para aplicar al caso concreto que se presenta. Bueno, por otro lado, habíamos visto también que esta interpretación puede ser de dos clases, particular y la judicial, o la realizada por los órganos encargados de aplicar las leyes y que tengan un efecto jurídico. Vamos a comenzar repasando. La particular es aquella que puede realizar toda persona que tenga interés o tenga conocimiento en una ley y realiza esta tarea intelectual de interpretación de una norma jurídica. Y la interpretación, vamos a decir, judicial o la interpretación hecha por los órganos del Estado, que en nuestro caso, por Constitución Nacional, es atribución del Poder Judicial en el ejercicio de los ministros de corte, la Cámara de Apelación, los magistrados, los jueces, realizan esta tarea a diario de interpretación de las normas jurídicas. Les había comentado también que, y con eso habíamos finalizado la clase pasada con respecto a la interpretación, que mucho depende de la redacción de la norma o de la ley para una correcta interpretación, en el sentido de que no haya interpretaciones que se desvíen mucho de lo que la norma realmente prevé. Y habíamos visto antes de métodos de interpretación que existen clases o categorías de interpretación dependiendo del sujeto que realiza la interpretación, o las técnicas también, que eran las llamadas las objetivas, ¿verdad? Que no tienen en cuenta al sujeto, sino a digamos, las técnicas propiamente dichas de interpretación. Y dentro de ella, la primera que vimos dentro de esa categoría era la interpretación legislativa. Recuerdan, la interpretación legislativa era aquella realizada por el propio legislador y es, vamos a decir, una forma de utilizar, un método de utilizar la interpretación. Habíamos hablado también con respecto a eso, a lo que es la interpretación y la aplicación, finalmente, que es el procedimiento por medio del cual se aplica la ley al caso concreto para dar una solución al caso, ¿verdad? Y que evidentemente cuando esta aplicación es realizada por un juez, es cuando surte efecto jurídico. Bien, recuerdan todo esto que les aclaré recién, que les recordé recién, ¿verdad? ¿Tienen presente? Sí, profesora. Bueno, seguimos entonces. Métodos de interpretación. Bueno, existen varios métodos para interpretar las normas jurídicas. Nosotros vamos a mirar ahora, o a estudiar, mejor dicho, cuáles son los métodos existentes dentro de lo que es el mundo judicial
para interpretar una ley o una norma jurídica. Bueno, para algunos juristas, el método correcto de interpretación de leyes es cuando se utiliza la interpretación legislativa, es decir, en la que se descubre a través de este tipo de interpretación realmente cuál es la intención o la voluntad del legislador, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso se recurre a los análisis previos que se hicieron en el estudio propiamente dicho, que ya vimos nosotros cómo se elabora una norma jurídica, y ahí es donde se obtiene la interpretación correcta. Recordemos que cuando hablamos de esta parte de métodos legislativos, ¿verdad? ¿Qué es lo fundamental que se va a tener en cuenta? Acuérdense de los requisitos que habíamos estudiado nosotros para la elaboración de una ley, que tenía que ser por escrito, que tenía que tener expresión de motivos, y justamente la expresión de motivos es la síntesis o el fundamento de la legislación. Y muchos juristas consideran que esta expresión de motivos es esto es lo que le llaman el famoso espíritu de las leyes, ¿verdad? Y se materializa ese espíritu cuando cuando leemos el texto de la ley. Si uno interpreta según esta corriente de acuerdo a este método legislativo, entonces es una interpretación que tiende a ser exitosa o correcta. Para otros, en la voluntad de la norma misma está subordinada a lo que es la ley. Y entonces, si la ley es clara y expresa, no hay necesidad de interpretación, sino aplicarla directamente. Es decir, hay otros juristas que dicen que si la ley es suficientemente clara, no hace falta realizar inclusive mucho trabajo intelectual de interpretación, porque resulta muy práctico tomar la ley por su redacción, que es clara, y aplicarla directamente al caso concreto. ¿Cuáles son los métodos existentes entonces? Por un lado, tenemos lo que se conoce como el método tradicional, que se subdivide de nuevo en método gramatical o filológico. Su nombre te está diciendo método gramatical, que va a tener en cuenta las palabras y frases que contiene la ley, por eso es gramatical, ¿verdad? Y este es un sistema de interpretación que se utilizó bastante en el siglo XIX, e inclusive se utiliza mucho este sistema gramatical o filológico, ¿verdad? Que, como les digo, considera entonces las palabras y frases de manera aislada y que se desconectan muchas veces de todo el contexto de la ley. Luego tenemos el método. ¿Ustedes ven la diapositiva? Sí, profe. Bueno, Sí, luego profe. tenemos el método exegético histórico, que este método habla de que frente a una ley oscura o dudosa debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó, y se busca establecer la finalidad que se persiguió con la ley. Este método surge en Francia y luego de la codificación. Bueno, para esta corriente entonces, a diferencia de la anterior que vimos del método gramatical, el método gramatical lo que sostiene es que si el texto de la norma es lo suficientemente claro, no hace falta, se interpreta el texto de la norma o las palabras que contiene la ley, ¿verdad? Este método exegético parte de una premisa de que la ley tiene una redacción oscura o dudosa, y entonces en estos casos siempre es importante recurrir a la voluntad del legislador para saber cuál es la finalidad de esa norma jurídica. Otro método es el método dogmático o lógico sistemático de textos legales. En este método, lo que sostiene es que todo el derecho está en la ley. Recordemos acá que el principio que habíamos visto de la plenitud hermética del derecho, y que una vez que una ley se sanciona,
entonces tiene vida y sentido propio independientemente a la voluntad del legislador. Ven cómo son corrientes totalmente distintas, ¿verdad? Este método dogmático o lógico separa la interpretación de la voluntad del legislador, porque este método lo que dice es lo que está en la ley, una vez que la ley fue sancionada, en nuestro caso promulgada y publicada, ya tiene vida propia y no depende más de la voluntad del legislador que la dictó, sino que hay que leer el texto de la ley. Eso es lo que sostiene este método dogmático o lógico sistemático o de textos legales. ¿Están entendiendo la diferencia y la dinámica de las interpretaciones, verdad? Sí, profe. Bueno. Después tenemos lo que se considera como método moderno de interpretación. En esto tenemos se parte desde el método de la evolución histórica, que sostiene que la ley es producto de la voluntad del legislador y tiene como razón de ser las necesidades históricas sociales que motivaron la creación de esa norma jurídica. Este sistema también establece o consagra que la ley sí tiene vida propia porque responde a aquella necesidad social que le originó. Frente a casos de texto oscuro o dudoso de la ley, siempre se debe de salir del texto de la ley y ver cuál fue el origen de la norma o cuáles fueron las necesidades o las fuentes que crearon o motivaron la elaboración de esa norma. Por otro lado está el método de la libre investigación científica, que es un método elaborado por Francisco Jenny y que sostiene que en la interpretación de la ley se debe reconstruir el pensamiento del legislador y considera la ley como la fuente más importante del derecho, pero no la única, porque ya sabemos que en todo sistema jurídico, aunque exista legislación, puede darse casos de laguna de la ley y en estos casos Francisco Jenny dice que esos casos igual tienen que tener una solución y entonces se recurre a la integración del derecho que vamos a ver que en estos casos, ¿verdad? Se tiene que recurrir ya sea a la jurisprudencia existente, a leyes similares o análogas, a los principios generales del derecho. O sea, ese es el proceso de integrar la ley, ¿verdad? Por eso se llama método de la libre investigación científica. Luego hay algunos juristas que hablan de concepciones interpretativas que son sin métodos o antimetódicas. Vamos a decir, en este grupo entran tres principales, que es la escuela del derecho libre, la teoría del derecho, que ya sabemos que es de Hans Kelsen, y la teoría egológica del derecho, que es de Cosio. La escuela del derecho libre, como su nombre está mencionando, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene que los jueces no están obligados a ajustar sus fallos a la ley, sino que tienen la facultad de fundamentar su propio criterio de justicia. Por ello existen sentencias de acuerdo a la ley y fuera de la ley. Es decir, la ley es como una norma que sirve de orientación para los jueces que son quienes aplican y el juez puede apartarse, dice, de eso si es que tiene un criterio distinto. Esto es, como les digo yo, este sistema no se aplica en nuestro país, pero forma parte de un método de interpretación de la actualidad, por eso que tenemos que estudiar y su nombre es Escuela del Derecho Libre. ¿Qué hay que saber de acá? Que el juez no está obligado a aplicar el texto de la norma, sino que la interpretación inclusive de la ley es libre para el magistrado y puede fundamentar propiamente su criterio de justicia. Otra concepción moderna, o sea, sin método, es la teoría pura del derecho. Ahí entra nuestro ya conocido
jurista Kelsen, que sostiene que es un error creer que la ley tiene una sola interpretación, puesto que contiene un marco de posibilidades dentro del cual por lo menos hay dos soluciones que se puedan ajustar o se puedan interpretar en el mismo texto de la ley. Esta idea de Kelsen abre un abanico de posibilidades en cuanto a la interpretación de las leyes, ¿verdad? Que dice que para Kelsen una ley no tiene una única interpretación, sino que del mismo texto se pueden sacar por lo menos dos soluciones o dos interpretaciones del texto de la norma. Después tenemos la teoría egológica del derecho. Cosio sostiene que lo que se interpreta no es la ley, sino la conducta del hombre que originó la creación de esa ley. Este es un estilo también de interpretación que tiene que ver mucho con la política criminal, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Ocurre en un momento histórico de un país, varias, numerosas veces, un determinado delito, un determinado hecho, y esa conducta que genera, que posteriormente se cree una ley, esa conducta humana que origina la creación de la ley, es lo que se tiene que interpretar y no la ley misma, dice Cosio en esta concepción que es justamente sin método. Siempre estas interpretaciones se pueden utilizar siempre y cuando sean afines al sistema jurídico en el que uno pretende aplicar la interpretación. ¿Por qué les digo esto, verdad? Porque esto que nosotros estamos viendo, vemos que, por ejemplo, nosotros no podemos hacer una interpretación con estos sin métodos que estamos haciendo en nuestro sistema. Pues nosotros nos regimos por un sistema de Estado de Derecho donde todos nos sometemos al imperio de la misma ley y la ley es lo que se debe de interpretar. No se deja libre albedrío ni de los jueces, ni de nadie la interpretación de la norma. La interpretación tiene que ser o surgir de lo que dice la ley. Eso para aclararle que no es que estos sistemas sí existen en el mundo, pero que en Paraguay no se aplica. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la integración del derecho. Bueno, vimos entonces la aplicación de la norma, que ya sabemos que es una consecuencia de la interpretación. Lo más extenso de esta lección 20 es la interpretación, porque hay que hablar del concepto, hay que hablar de los tipos, hay que hablar de los métodos, ¿verdad? Y luego pasamos a la integración del derecho. ¿Qué es la integración del derecho? Se procede a integrar el derecho cuando existe una laguna o vacío de la ley, existe una casuística que se tiene que resolver y esa casuística no tiene una legislación que se aplique al caso concreto. Eso hay que entender. En esa situación es cuando los jueces y los operadores de justicia, que son los abogados, los estudiantes, todos los que están en el ámbito jurídico, van a tener que realizar esta tarea de integración del derecho. Y su nombre mismo te va a decir qué es. La integración de la ley es una actividad técnica realizada por el juez para suplir una norma ausente, elaborando otra que se incorpora al orden jurídico de acuerdo al procedimiento establecido. Entonces, como excepción, ¿cuál es la excepción a la regla de la interpretación? Ya dije varias veces, a ver quién se acuerda. ¿En qué ámbito del derecho no se aplica la integración del derecho? ¿Alguien se acuerda? Hola, ¿alguien se acuerda? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos.
Profe, te escuchamos, pero no sabemos la verdad, ¿para qué te vamos a mentir? Bueno, anoten en sus manuales, libro, cuaderno, en su mente, por favor. Ahora, voy a repetir otra vez. La integración del derecho o la laguna, si ocurre una laguna, por ejemplo, en el ámbito penal, no se puede integrar el derecho penal para dar una solución. Porque, o sea, la excepción a la integración, a la pregunta que le hice, ¿cuál es la rama del derecho en la cual no se aplica la integración del derecho? El derecho penal. ¿Por qué? Porque para que sea delito o hecho punible, una conducta humana tiene que estar prevista en el Código Penal y establecida la sanción antes que la persona cometa el hecho. ¿Entienden? Por más de que se cometa un supuesto hecho que tenga aparentemente características de un delito o de un hecho punible, si esa conducta no se puede interpretar o aplicar a un delito ya previsto en el código, no se puede sancionar. Esa es la excepción. ¿Comprendimos? ¿Dónde sucede esta integración? En todas las demás ramas del derecho, toditas. Código civil, laboral, del menor, sucesiones, tributario, niñez, etc. Ahí vos podés proceder a integrar. Donde nunca jamás podés hacer esto en el derecho penal, por lo que les dije. ¿Sí, Milena? Profe, ¿y qué pasa si, o sea, si justamente pasa eso, qué pasa con la persona, la que cometió el delito? ¿Se le deja libre? ¿Se le deja libre en qué sentido? Y en todo sentido, no se le juzga, vamos a decirle jurídicamente. No. Si no está en el Código Penal, no es un delito, pues, ¿verdad, profe? Sí, y es lo que se conoce como hecho atípico. Es para decir el hecho atípico. ¿Usted habla guaraní o no? Sí, profe, profe. muchos idiomas. Inglés también, profe. Inglés, muy bien. Somos paraguayos. Yo también hablo inglés, pero me esfuerzo para hablar guaraní porque es nuestra lengua madre. No hay que tener vergüenza de ser paraguayo, gente, y de honrar nuestro idioma también. Turco también, profe. Ah, no, eso te ha de ver. Bueno, le voy a explicar algo. Hecho atípico. O sea, el caso que Milena está hablando es un hecho atípico. Reviste aparentemente las particularidades de un delito o hecho punible y una vez que se investiga resulta ser que no es ese hecho y es un hecho no determinado en el código, no establecido, no previsto. Entonces, es un hecho atípico o se llama hecho atípico y obviamente al no tener una sanción no se puede aplicar una sanción. Estas casuísticas o estas situaciones pueden ser motivadoras de creación de normas jurídicas o de creación de leyes en adelante, cuando estos hechos tienen una relevancia penal y no está en el código. Voy a poner un ejemplo sobre esto para después seguir, ¿verdad? Hace unos años, nosotros, toda la humanidad en general, y Paraguay no está exento de esto, ¿verdad? Nos sumergimos en el ámbito de lo que es la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Y esta tecnología trajo aparejada muchas soluciones a la vida del ser humano, pero además fue propicia también para para la comisión de hechos que no estaban previstos en el código que tuvieron que ser legislados después como tales, que son los llamados delitos cibernéticos. Ahí entra desde pornografía, delitos que se hacen con las tarjetas de crédito, clonaciones de tarjeta, etcétera, etcétera, que eran cuestiones que no estaban penadas, o sea, previstas y penadas, y que se necesitó de su adaptación porque era una realidad. Y así como dijo Milena, ¿qué pasa si no está previsto? Y se le deja libre porque es un hecho atípico y se volvió una necesidad y se tuvo que elaborar la norma. Esta es la única excepción entonces donde no se, o sea, la única rama del derecho en la cual no se aplica la integración de la norma es en el derecho penal. En el resto, como les dije, sí. No sé si esto quiere manifestar algo o apagar tu micrófono para seguir. Miguel.
Adelante, Miguel. Esto está ocurriendo con el tema ahora, con el tema nuevo de las criptomonedas, que no tiene ninguna reglamentación. Se creó, pero si es que hay algún fraude, si esos dineros que la gente invierte, por ejemplo, la gente invierte, pero no sabe en qué invierte, ni dónde va su dinero, ni quién maneja Sí. esas cosas. Entonces ahora veo que se está tratando en algunos países, de reglamentar todo eso, porque suena como a fraude, porque es una situación así como el dinero que se guardaba anteriormente en negro también en los bancos. Resulta que vos agarrás y metes tu dinero en negro y podés ganar mucho en algunos casos, pero en otros casos se puede ir todo tu dinero, todo tu ahorro y no podés reclamarle a nadie porque no está tipificado todo eso. Sí. Entonces, sería esa uno de los ejemplos también para este caso, pienso yo. Sí. En el que no se puede aplicar la ley porque no tiene todavía una sanción. Entonces se tiene que tipificar Exacto. eso. Exacto, le voy a poner otro ejemplo también que derivó en la elaboración de normas penales, ¿verdad? La ley de tráfico de influencia, que es una ley nueva y que se está aplicando, inclusive se están llevando casos a juicio, ¿verdad? Porque esa era una conducta que no estaba prevista. Estaba prevista el soborno, el cohecho, la corrupción en una parte, pero el tráfico de influencia como tal no. Y luego se tuvo que legislar, estos ya son posteriores a la ley, al Código Penal en sí, y se tuvo que elaborar para hacer la actualización, ¿verdad? Y así como dice Miguel, entiendo que también podría ser ese otro caso que todavía no tiene una legislación, pero que hay que ver si no entraría como estafa a través de medios informáticos. Podría ser, ¿verdad? Y Otro caso también, profesora, sería, eso ya creo que se reglamentó y ya tiene una pena también, porque anteriormente no tenía la sextorsión, por ejemplo, que ahora está sí, muy de moda también. sí, totalmente, totalmente. ¿Vieron cómo esto que nosotros estamos hablando hace que nosotros usemos nuestra cabeza con el conocimiento que ya están teniendo ustedes, ¿verdad? En cuanto a que nosotros habíamos hablado de que había una corriente que decía la plenitud hermética del derecho versus la laguna del derecho, ¿verdad? Acuérdense que los que sostenían la plenitud hermética hablaban de que todo lo que tiene trascendencia legal está previsto en el sistema jurídico. Y el otro de la laguna hablaba de que no todo está previsto en la ley y si no está previsto le da una solución que es justamente la integración, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, o sea, yo creo, estoy convencida de que por más de que se quiera, nunca vamos a tener un sistema, una plenitud hermética, porque siempre la sociedad que se mantiene en constante movimiento y cambio hace necesario que las leyes se adecuen, se adapten, se creen, se deroguen, etcétera, ¿verdad? Por lo menos yo pienso que no, dentro de lo posible, ese es el ideal, ¿verdad? La plenitud hermética, pero en la realidad vemos que no se da. Y si miramos en el ámbito penal, siempre es necesario y si no, no se puede aplicar no se puede inventar una sanción que no está en el código. Por eso hay que elaborar las leyes si es que hay un hecho punible o un delito que amerite, ¿verdad? Ahora bien, para suplir, vamos a decir, esta laguna que se da en todas las ramas del derecho, es que existe lo que se conoce como integración del derecho. La integración, entonces, es un método o una actividad técnica para mediante la cual
se elabora una norma ausente, una norma que no existe en el sistema, se procede a elaborar una ley que no existe textualmente, pero realizando una tarea de integración con leyes similares, con los principios generales de derecho, ¿verdad? Y se crea una solución al caso concreto, porque también hay que decir que los jueces están obligados a dictar una sentencia, no pueden decir de que porque no hay una legislación no van a dictar una sentencia en todos los ámbitos, menos en el penal. Y el ejemplo sobre esto que todavía es válido es el tema, ¿verdad?, del alquiler de vientres, que ya le había hablado, ¿verdad?, que no hay una legislación específica al respecto, pero que si se plantea un caso así, habría que ver, o sea, que hay que el juez al que le toque va a tener que hacer este trabajo de integración para dar una solución al caso, porque no hay una ley específica. Bueno, diferencia entre interpretación, integración y aplicación del derecho. Bueno, yo creo que es muy obvio, pero me gustaría que ustedes lean la diapositiva para que ustedes, a ver, hagan este trabajo y al terminar la clase podamos decir, bueno, entendí la diferencia. ¿Qué es la interpretación de la ley? ¿Qué es? Ahí está en la diapositiva. ¿Qué es? ¿Puede leer, profe? Adelante. Es el arte de desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas para adecuarlas a casos concretos. La interpretación de las leyes es la tarea previa a la aplicación. Muy bien. Se entendió, ¿verdad? Esa es la interpretación. Ahí le falta ese concepto que está ahí, que también se llama hermenéutica jurídica, que es otra manera de llamarle técnicamente al proceso de interpretación. Ahora, aplicación del derecho. ¿Qué es la aplicación? Profe, la aplicación del derecho es el procedimiento por medio del cual se aplica la ley al caso concreto. Muy bien. La aplicación es previa o posterior a la interpretación. Posterior. Muy bien. Y luego tenemos la integración, que es lo que vimos recién, ¿verdad? Que es la actividad técnica. A ver quién lee. ¿Qué es la integración del derecho? Es la actividad técnica realizada por el juez para suplir la norma ausente, elaborando otras que se incorporan al orden jurídico, de acuerdo con el procedimiento establecido. Muy bien. ¿Comprendieron, verdad? La diferencia que existe entre uno y otro, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Para integrar también hay procedimientos, ¿verdad? ¿En qué caso se procede a la integración? Ya vimos, ¿verdad? Que se hace en caso de laguna o silencio de la ley, que ya sabemos, o sea, yo digo ya sabemos porque repetimos mucho ya y entiendo yo que ustedes ya tienen incorporado, ¿verdad? Que es la laguna del derecho. Pregunto de nuevo, ¿saben todo lo que es laguna de derecho, verdad? Sí, profe. Bueno, seguimos. En estos casos se realiza o está habilitado el magistrado para realizar la integración de las leyes para buscar una solución. Entonces, tiene que hacer de esta manera. Primero va a buscar en la legislación que está, ¿verdad?, a su disposición y que regule casos similares. En el ejemplo que pusimos nosotros del alquiler de vientre, por ejemplo, va a tener que mirar el Código del Menor, el Código Civil, la parte de familia. Esas son las leyes similares a ese problema, pero que no tienen una ley específica, para ponerle ejemplo. Puede mirar también o puede tomar como base la costumbre o el derecho consuetudinario de esa época vigente, los principios que rigen, regulan las leyes similares y los principios generales de derecho. ¿Qué son los principios generales de derecho? Son
verdades jurídicas que tienen validez universal, que se asemeja o se asimila al derecho natural. Y ese es en cuanto al procedimiento, ¿verdad? Que es que tiene que seguirse. Y sabemos bien que, vuelvo a decir, voy a preguntar, ¿en qué rama del derecho no se aplica nunca la integración de leyes? En el penal. Ámbito penal. Le voy a preguntar, Gina, ese en el examen. Anoten ya que le voy a preguntar ese. Tema de examen. Penal, No va a faltar ahora quien ponga todo al revés, pero yo le voy a preguntar. Bueno. Ya tenemos un punto entonces. Pero así mismo pone, profe, no le vaya a poner otras palabras y le floreas todo. Sí, Directo profe, tiene que ser. directo al grano, Ani. Vamos a ver, porque el que sabe, sabe cuál es la rama del derecho en la cual no se aplica la integración. CAS, derecho penal. Bueno, analogía. ¿Qué es la analogía? Procedimiento mediante el cual se aplica al caso no previsto en la legislación, el caso semejante y que sí está previsto en el ordenamiento jurídico. Eso es leyes análogas o similares. Quiere decir que vos tenés un problema, te traen un problema y no hay una ley que se aplique y vos aplicás. Por eso se dice un caso no previsto en la ley y vos aplicás el caso similar. El fundamento de la analogía está en la igualdad y tiene dos elementos: igualdad de hecho y igualdad de derecho. Es parecido el hecho y entonces hay una igualdad de derecho. En nuestro ordenamiento legal, la analogía es de aplicación general y la excepción es en materia penal. En materia penal, señores, la interpretación siempre va a ser restrictiva. O sea, y solamente se admite una interpretación amplia cuando favorece al reo encausado o condenado, sino siempre va a ser restrictiva. Entonces, la analogía, entonces, es un procedimiento por medio del cual se aplica al caso no previsto en la legislación la solución dada por la ley al caso semejante y que está previsto en la ley. ¿Estamos, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después hablamos de los principios generales de derecho. En ausencia de un precepto expreso o de leyes análogas, se recurre a los principios. O sea, si no hay, o sea, se presenta un caso de laguna de la ley y no hay leyes expresas similares que se puedan aplicar, se recurre a los principios generales de derecho, que les mencioné que son verdades jurídicas de validez universal y que tienen como finalidad también, por ejemplo, integrar al derecho. El jurista tiene más libertad al aplicar lo que se adecua a la justicia. Estos principios generales, como les mencioné, nosotros vamos a dar una lección que es sobre esto, pero básicamente de los principios generales, ¿verdad? Pero hoy lo que me interesa es que ustedes asocien los principios generales como aquellas verdades jurídicas de validez universal y que se relacionan al derecho natural. Entonces son aquellos superiores al derecho positivo y ejemplo, derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, etcétera. Esos forman parte de aquellos principios generales del derecho. Reglas de aplicación del derecho. Nuestro procedimiento ha previsto un conjunto de principios y reglas generales de las condiciones que garantizan la correcta aplicación de la ley. Transgredir o desconocer estos principios produce la nulidad del fallo judicial. Bueno, estos principios que regulan la aplicación, recordemos que este procedimiento de aplicación cuando tiene efecto jurídico es cuando realiza el juez porque expresa su, vamos a decir, su fundamentación y en hechos y la ley aplicable y llega a una conclusión en el resuelve. Acuérdense las partes de la sentencia que vimos ya
visto, considerando y resuelve. En el resuelve, él expresa si se le condena, se le absuelve o se le da el derecho a este, al demandante, al demandado, etc. Entonces, el juez tiene que tener reglas de aplicación para el ejercicio, o sea, que para que sea válido su fallo o su sentencia. ¿Y cuáles son estas reglas? Primero, los jueces deben tener jurisdicción en virtud a la ley para declarar el derecho y decidir la causa. La jurisdicción es asignada por la ley, donde la ley te va a indicar cuál es el territorio en el cual vos podés ejercer esa función de juez y no en toda la República, ¿verdad? O sea, si sos juez, por ejemplo, de Alto Paraná, dentro de esa jurisdicción vas a dictar tus fallos. O sea, yo que soy juez de capital, por ejemplo, no puedo dictar, o sea, no puedo tener causa o dictar fallos de causa que están, por ejemplo, en Ciudad del Este o en otros departamentos, o en el Chaco, ejemplo, ¿verdad? Porque no tengo jurisdicción allí. Segundo, el juez debe resolver siempre según la ley. Esto es más que evidente, ¿verdad? Nosotros vimos que al fundamentar un fallo, ¿verdad? Que vimos ya que eso se hace. ¿En qué parte? A ver, ¿en qué parte de la sentencia el juez fundamenta? ¿En el visto, en el considerando, en el resuelve? ¿En qué parte el juez fundamenta? En el considerando. Muy bien. En el considerando es donde el juez fundamenta las razones que tuvo en cuenta para aplicar esta ley a este caso y analiza todas las pruebas y todos los hechos que se le presentaron, ¿verdad? Esto tiene que ser siempre según la ley. Eso significa que tiene que aplicar la ley que está vigente al tiempo de que está dictando su sentencia. Eso dice también en el punto 3, ¿verdad? Un juez nunca puede fundamentar su fallo o su sentencia en una ley derogada porque obviamente va a ser nula. El juez también tiene que, en la aplicación de la norma o en la fundamentación de su fallo, en la aplicación de la norma, tiene que tener en cuenta la prelación de normas jurídicas para la interpretación, es decir, cuáles eran artículo 137 de la Constitución Nacional, que dimos mucho también ya. Supremacía. ¿Cuál es el orden de prelación que tiene que tener el juez para aplicar sus leyes? Constitución Nacional, tratados y acuerdos internacionales, sentencias y otras leyes de menor jerarquía. Sentencia no. ¿Quién le corrige a Matías? Empezó bien. Constitución Nacional, Tratado Internacional. En tercer lugar, ¿qué es? Legislaciones de menor jerarquía, profe. Leyes. Decretos. Leyes, y último es disposiciones de inferior jerarquía. Decretos. Leyes de menor. Ese es en el Decretos, cual- leyes. Por el Congreso. A ver, ¿quién dice bien? Ya dije todo yo recién, pero ¿quién dice bien? Constitución Nacional, tratados y acuerdos internacionales, leyes. Y leyes de inferior jerarquía. Y dentro de la inferior jerarquía entran los decretos. ¿Verdad? Leyes de inferior jerarquía. Bueno, este orden de prelación tiene que tener en cuenta para qué casos. Cuando existen contradicciones entre una ley y otra, por ejemplo. Va a tener que utilizar el orden de prelación para darle validez a las leyes que están en los escalafones superiores, si es que la ley inferior tiene un sentido contradictorio a una ley superior, por ejemplo, ¿verdad? Otra regla de aplicación es que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, vacío, oscuridad en la ley. Esto ya vimos, y esto se aplica en todas las ramas, excepto en la penal. Toda sentencia judicial. ¿Sí, Miguel? ¿Miguel? No sé si querés preguntar algo, Miguel. No, profe, no, Miguel, si Miguel no habla, yo aprovecho su manito. Adelante. En relación a lo que usted acaba de decir, que el juez no puede de repente abstenerse de dar una sentencia en caso de, como usted dijo, ¿verdad? ¿Puede ser eso
tomado, o sea, ¿por qué de repente muchos procesos duran tanto? O la pronunciación de un juez, o sea, ¿por qué tanto se escucha, verdad? De que se demoran muchos procesos en el que no se dictan sentencia, o ya cuando todo está servido y prácticamente se tiene que dictar nada más sentencia, se demoran mucho. ¿Por qué eso ocurre? Y bueno, puede tener varias razones. Una, ella podría ser por las chicanas que presentan los mismos abogados o por desidia del propio juez. ¿Entendés? El juez tiene la obligación legal de dictar resolución yo te voy a decir, en el ámbito penal y en todos los ámbitos existen plazos en los cuales el juez tiene que expedirse o dictar su sentencia. No puede tener un caso sostenido en el tiempo. Y es verdad lo que vos decís, que en muchos casos, o sea, eso forma parte de una realidad que no podemos desconocer. Existe como realidad, ¿verdad? Que a veces demora demasiado en el dictado de un fallo y no hay una causa única. Y por eso te digo, en líneas generales puede deberse a la infinidad de recursos que plantean las partes, que eso es lo que se conoce con el nombre chicana, o por la desidia del propio juez que no dicta su resolución en el tiempo. Pero vos me preguntás si está bien. No, no está bien, tiene que dictar en el tiempo. Miguel, no sé si te respondí, Leticia. Perfecto, gracias. Miguel. En el caso de la prelación de las leyes, por ejemplo, según la pirámide de Kelsen, está la Constitución en primer lugar. Y hay muchas leyes, como dije la vez pasada, que se crean, que no coinciden o contradicen a la Constitución Nacional. Y supuestamente eso tenía que ser nulo de nulidad absoluta. Y resulta que en este caso que estamos hablando ahora, el juez tiene que utilizar, si hay contradicción entre lo que dice la Constitución y las leyes que vienen después, las leyes nacionales, resulta que el juez indefectiblemente tiene que irse a la Constitución para dictar su sentencia y no hacer caso de lo que dice las leyes que vienen después. Y muchos jueces agarran y aplican sin mirar la Constitución Nacional, sabiendo muchas veces, porque no puede un juez dejar de conocer la Constitución, y aplican igual esas leyes. Y allí entra lo que le dije la vez pasada, lo que le comenté sobre el planteamiento de la inconstitucionalidad de algunas leyes. Y esa inconstitucionalidad al salir, por ejemplo, pienso yo que tiene que ser universal, general, porque no tiene sentido para mí, por ejemplo, que un juez diga es inconstitucional esta ley y que se vuelva a aplicar esa ley inconstitucional a otras personas. Eso es lo que yo no llego a entender cómo puede ser. O tal vez ya se tiene que derogar esa ley que es inconstitucional, pero se llega a mucha, ¿cómo se dice? Es perjudicial para la gente, por ejemplo, que un juez aplique esa ley inconstitucional, y le perjudica bastante a muchas personas al aplicarse una ley inconstitucional. Eso nomás lo que quería decirle. Y nuestro sistema no es perfecto, ¿verdad? Nuestro sistema adolece de fallas, vamos a decir, tiene sus bemoles, por decirte. Lo que pasa con la acción de inconstitucionalidad es, primero, eso nosotros vamos a dar también en una clase específica, las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales están previstas en la Constitución Nacional. Y esas garantías están establecidas justamente para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Y si hablamos de los derechos consagrados en la Constitución Nacional,
Ustedes pueden- Andrea, ¿puedo apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, se me fue lo que le estaba diciendo, completamente. Bueno, Sobre la aplicación de las leyes inconstitucionales estábamos hablando y que es Bueno, imperfecta claro. nuestro Lo- sistema. a por ver, ejemplo. justamente eso es lo que te quiero explicar, ¿verdad? La garantía constitucional es lo que respecta a una acción de inconstitucionalidad se presenta ante la sala penal de la Corte, ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte está integrada por 9 miembros y ellos se dividen en salas. Está la sala civil, la sala penal y la sala constitucional. La sala constitucional que está integrada por 3 miembros, cada una de las salas está integrada por 3 miembros y suman en total 9, ¿verdad? Cada sala tiene, por decirle, el área en la cual ellos resuelven las cuestiones. La esencia de la acción de inconstitucionalidad es justamente la que está diciendo Miguel, es el beneficio de la inconstitucionalidad. Si alguien plantea en base a una ley, porque la acción de inconstitucionalidad no va solamente contra una legislación, sino puede ser también por una aplicación errónea de un juez de una legislación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es resuelta por la Corte y se beneficia exclusivamente, como dice Miguel, la persona que plantea. Como propuesta de solución se puede dar, ¿verdad?, la derogación de esa ley si realmente es algo que afecte un derecho o una garantía prevista en la Constitución y que está vigente. Sobre el punto nomás aclarar, o sea, recuerdo un caso que se hizo no hace mucho, hace unos años, en la cual se había aprobado una ley en la cual las cooperativas tenían que pagar IVA IVA al Estado en los créditos o en las operaciones comerciales que realizaban, y esto iba en contra de lo que es vamos a decir, la propia institución de la cooperativa, ¿verdad? Que no es para un lucro, sino es para la ayuda de todos los miembros de esa cooperativa. Mientras esa ley entró en vigencia, mientras la Corte no resolvió la acción, pasaron como un año y varias cooperativas tuvieron que cobrar ese impuesto de IVA a los asociados. Y solamente una vez que salió, solamente les benefició a las cooperativas que iniciaron esa acción de inconstitucionalidad. Yo no sé si todas las cooperativas hoy día ya se adhirieron a esa acción y entonces quedó sin efecto para todos, desconozco, pero sí conozco el caso de que muchas cooperativas plantearon, un ejemplo nomás te pongo, ¿verdad? Que es así como decís, porque la figura de la acción de inconstitucionalidad tiene efecto solamente en relación a la persona que plantea y no en relación a otros. Así está establecido el sistema. ¿Tiene falencias esto? Y podría ser, claro que son injustas, Milena. Claro que son injustas, por eso no hay luego un sistema, vamos a decir, que sea totalmente perfecto y es permeable otra vez. Muchas veces nuestro sistema, si analizamos, no muchas veces porque falla la ley, sino que porque también se falla o fallamos los operadores en la aplicación de la norma, ¿verdad? Pero ese es el sistema que nosotros nos rige y evidentemente yo comparto con Miguel el criterio de que si es una ley declarada inconstitucional, imagínense, por la Corte Suprema, que le estoy explicando que es el único que puede declarar la inconstitucionalidad, esa ley siga vigente. Esa ley, por ese motivo, tendría que ser una causa de derogación de la ley y dejar de aplicarse. Eso sería lo correcto o lo justo. Pero en la práctica no opera así en nuestro sistema. En la práctica, la persona que se ve afectada o se podría ver afectada tiene que presentar la acción de inconstitucionalidad para verse beneficiado con la no aplicación de una ley que es inconstitucional. Y aclararte también, Miguel, porque es válido para la clase, ¿verdad? Él habló de la pirámide de Kelsen. Diferencien bien, queridos alumnos, Sí. la La pirámide de Kelsen tiene un orden de prelación
y nuestra Constitución tiene un orden de prelación distinto. Recuerden eso, que no es lo mismo. O sea, nosotros hicimos el orden de prelación en la Constitución basado en la idea de Kelsen, pero es una pirámide, por decir, específica y que rige en la Constitución Nacional. Bueno, no sé quién quería preguntar algo, Milena parece, o María Victoria. Sí, profesora, yo quería sobre el punto de la jurisdicción del juez. ¿Cómo se define, cómo se entiende eso, profesora? Porque me creo duda cuando un juez tiene un caso, ocurre un caso en Alto Paraná y un juez de la capital no puede intervenir, pero yo suelo escuchar que atienden también, ¿verdad? O sea, acá en Asunción vienen a declarar. ¿Cómo se dan esos casos, profesor? Mira, la jurisdicción está determinada por la ley y cada ley, cada rama, o sea, cada rama del derecho, por ejemplo, en la rama penal, por ejemplo, te voy a hablar, establece la jurisdicción del juez, que es el lugar físico en el cual ese juez va a ejercer sus funciones. Lo que se refiere a crimen organizado, ¿verdad? Es jurisdicción nacional, es la única en el ámbito penal, crimen organizado. Entonces, todos los hechos acaecidos que tengan que ver con crimen organizado van a entender los jueces de capital, y los jueces de capital van a poder dictar, vamos a decir, una sentencia válida porque tienen atribución legal. Esa es un área muy específica, pero en líneas generales, en el ámbito penal, en el ámbito civil, laboral, etcétera, etcétera, ¿verdad? La jurisdicción siempre va a estar determinada por la ley y va a estar establecido los límites geográficos en los cuales el juez va a ejercer su jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los casos ocurridos dentro de esa jurisdicción, traídos a su conocimiento, va a poder dictar sentencia válida. ¿Entendiste? Por eso, entonces, gracias, profesor. Por eso, entonces, profesora, en el caso de los crímenes organizados, cualquier juez de cualquier lugar, o sea, que le quita, por ejemplo, o sea, que le saca libre a un delincuente, por ejemplo. Lo que más ocurre, eso es, suelo ver en las noticias con el tema de las drogas y eso. Una persona que fue llevado preso, por ejemplo, que fue arrestado por drogas, tráficos de drogas, todo eso. Un juez viene y le da, ¿cómo se llama? Le saca libre. En ese caso, entonces, solamente de los crímenes organizados puede ocurrir eso, no en todos los casos del derecho penal, porque en los casos penales también entra crímenes organizados. Pero yo veo en las noticias que algún juez del interior que no tiene a simple vista jurisdicción para entrar en ese caso y decir, bueno, fulano va a salir y saca su sentencia de sacarle a esa persona libre. Eso es lo que ocurre entonces. No, precisamente. A ver, si un juez que no tiene intervención por no tener jurisdicción en un caso resuelve en un caso en el cual no es el juez asignado, su resolución es nula y no va a ser cumplida. En los casos de droga, aclararte, Miguel, que no todos forman parte del crimen organizado como tal. Crimen organizado abarca un montón de hechos, no solamente el tema de droga. El crimen organizado es unos juzgados especializados que fueron creados por acordada de la Corte, en la cual se establece cuáles son los hechos punibles en los cuales van a intervenir. Y si el caso de droga, por ejemplo, tiene que ser una cantidad X de drogas o de sustancias para que ellos intervengan. No en todos los casos de droga van a intervenir crimen organizado.
también todos los jueces penales tienen jurisdicción de atender casos de droga cuando la cantidad de la droga incautada no es demasiado en kilo, por decirte, ¿verdad? Si son casos pequeños, intervienen los jueces. Cuando hablamos de alto cargamento, eso, y está establecido en la CORA, sí ya va a intervenir crimen organizado. Crimen organizado también interviene en hechos de trata de personas, por ejemplo, ¿verdad? Interviene también crimen organizado. O sea, la jurisdicción, para que entendamos, ¿verdad? Está determinada por la ley. Yo les voy a leer el código. Vamos a leer el Código Procesal Penal. En cuanto a la jurisdicción, nomás para que no es necesario que ustedes conozcan este artículo, por eso no les marco para estudiar, pero para entender nomás cómo funciona, ¿verdad? Les voy a leer el tema de la jurisdicción. La jurisdicción penal es siempre improrrogable y la ejercerán los jueces o tribunales que establezcan este código y las leyes. Corresponderá a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los hechos punibles previstos en la legislación penal y la ejecución de sus resoluciones según lo que establece este código. Y si leemos, también esto está regulado en el Código de Organización Judicial, que establece también el tema de las jurisdicciones. Cuando se llama, o sea, ¿cómo se accede a un cargo de juez? Los cargos de juez o de fiscal o de defensor público son cargos electivos, el cargo dura 5 años y uno se presenta a esos cargos a un concurso público. Una vez que pasa ese concurso y es elegido en la corte, eso vamos a ver también más adelante en otra elección, pero les adelanto nomás por el tema de la jurisdicción, la corte es la que designa a los jueces, a los fiscales y a los defensores, y en la resolución de la corte asigna una jurisdicción específica, o sea, un área territorial en la cual el juez va a ejercer su función. Creo que Milena puso por ahí, es por eso que ¿cómo dijiste, Milena, que si se puede trasladar el caso a otro lugar? No sé qué dijiste. No, que si, o sea, que si por ejemplo una persona es de, por ejemplo, de Lambaré, su caso tiene que estar en Lambaré o puede llevarse a otro lado, a otro juzgado. Eso fue lo que yo pregunté. O sea, dije que era así y pregunté si estaba bien o si estaba mal. Bueno, de lo que aprendiste en la clase, decime vos, ¿dónde si un caso ocurre en Lambaré? ¿Quién tiene que entender? ¿El juez de Asunción o el juez de Lambaré? Y según yo, el de Lambaré, profe, acá creo que hay un juzgado luego. Sí, señora. Por eso te dije que era, si me Por corrija. eso, señores, por eso como tarea les voy a poner hoy a que entren en la página de la corte y vean las diferentes jurisdicciones que existen. O sea, las diferentes áreas de jurisdicción que existe, ¿verdad? Está dividido por fuero, para fuero, civil, penal, laboral, niñez, etcétera. Y la corte es la que establece la designación territorial en la cual el juez va a ejercer su función. O puede, o sea, dicho en palabras sencillas, donde va a poder dictar una sentencia, esa sentencia es válida. ¿Qué pasa si es que un juez que no es de la jurisdicción dicta una sentencia? Es nulo. Porque la atribución tiene que venir de la propia ley. No puede dictar a nivel país. Lo que sí pueden hacer estos son, aparte de los fueros especializados, la excepción en el área penal que les mencioné, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que tiene intervención en toda la República del Paraguay por la atribución, porque es la máxima instancia. Pero el resto no. El resto tiene que tener una atribución específica señalada en la ley. No tengo nomás el Código de Organización Judicial. Sí, Miguel. La jurisdicción no sería también, profesora, no se divide en dos, por ejemplo, la jurisdicción territorial y la jurisdicción de los
de los casos, o sea, de las ramas del derecho. Por Eso ejemplo, en civil, penal, Eso en cuanto a la todo. materia. Claro, Sí, claro. Es también en porque, cuanto a la... porque un juez en lo civil, por ejemplo, creo que no puede resolver tampoco en un caso penal, por ejemplo. Claro, evidentemente. Está también dividido en relación a la materia. Por eso les mencioné según el área, si es civil, si es penal, si es laboral de la niñez. Y también determinado por la división territorial de lo que sería una asignación, o sea, una jurisdicción asignada. Con respecto a la jurisdicción en materia competencia, eso se llama competencia material, ¿verdad? Que es en cuanto a al fuero, ¿verdad? Espera que estoy bajando acá porque no tengo a mano el Código de Organización Judicial. Tengo en la oficina ese código y quiero leerles lo que dice el artículo 6 con respecto a esto. No me baja, che. ¿Cómo es, profe? Te busco. Acá, Código de Organización, acá ya abajo. Espérenme que un ratito. Vamos a mirar, Código de Organización Judicial. Artículo 6. Fíjate por el artículo 6 si vos tenés acceso más rápido. Artículo 6 del Código de Organización Judicial. Sí, profe, te digo. La jurisdicción es improrrogable, salvo la territorial, que podrá prorrogarse por conformidad de partes en los juicios civiles y comerciales, y tampoco podrá ser delegada. Los jueces y tribunales conocerán y decidirán por sí mismos los juicios de su competencia, pero podrán comisionar cuando fuere necesario a otros jueces para diligencias determinadas. Sí. Los jueces y tribunales ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia. Cuando habla de la competencia, habla de la rama del derecho, si es civil, penal, laboral o lo que sea. Este artículo 6, atiendan lo que dice. La jurisdicción es improrrogable, salvo la territorial que podrá prorrogarse por conformidad de partes en los juicios civiles y comerciales y tampoco puede ser delegada. Los jueces y tribunales conocerán y decidirán por sí mismos los juicios de su competencia, pero podrán comisionar cuando fuese necesario. La excepción es, como dice acá, ¿verdad? En el ámbito civil, de conformidad a las partes. Si las partes, ¿quiénes son las partes en un proceso civil? El demandante y el demandado. Si las partes se ponen de acuerdo, por ejemplo, a que una diligencia se realice otro juez civil, lo puede hacer de manera excepcional, porque la regla es que la jurisdicción es improrrogable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede ir más allá de los límites territoriales asignados. Y después dice ahí, ¿verdad? Que los jueces, en el artículo 7 ya de la organización judicial, los jueces y tribunales ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia que se refiere al área, a la rama del derecho en la cual ellos están ejerciendo funciones. También como excepción se da estos límites de la competencia en materia penal cuando se requiere la realización de una diligencia puntual en otra jurisdicción, pero el juez titular tiene que solicitarle al otro juez o comisionarle al otro juez a que realice. Por ejemplo, en el ámbito penal se hace así, se tiene que recibir la declaración testifical, ponerle una persona que no puede trasladarse a la capital y se encuentra viviendo, poner en el Chaco. Entonces, para esa diligencia, el juez de capital va a sacar una resolución, va a invocar estos artículos y le va a pedir que el otro juez realice esa diligencia y le envíe. Pero la comisión es solamente para esa diligencia, no es que el otro juez ya tiene intervención y va a poder dictar sentencia. Eso no. Bueno, comprendieron entonces cómo funciona la jurisdicción, ¿verdad?
En realidad es interesante, es un tema interesante, propio de un debate que puede ser toda una clase, el tema de la jurisdicción, ¿verdad? Pero es para que ustedes entiendan cómo opera nuestro sistema, ¿verdad? Que trata de prever todas las circunstancias que puedan darse en un caso y darle soluciones apropiadas para que no... La idea de esto es que el juez aplique la ley de manera correcta y pueda dictar una sentencia que sea válida. Y en verdad, un juez, todas estas reglas tiene que tener incorporado no en su propio conocimiento, ¿verdad? Porque evidentemente no puede dictar una sentencia en desconocimiento de estas reglas básicas. Todas las sentencias, no sé si Mavi quiere preguntar algo. No, no, profe, ya quería agradecerle nomás la aclaración. No, no te preocupes. Bueno, otra regla es que los jueces no pueden dejar de juzgar, eso ya vimos bajo pretexto de silencio laguna de la ley, ya vimos. Los jueces no pueden intervenir sino instancia de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez solamente puede dictar sentencia en los casos que le traen a su conocimiento. No puede dictar sentencia de manera, sin que se le pida, por decirle, la intervención o sin que el juez tome conocimiento a través de una denuncia o de lo que fuera de un hecho. Nunca puede proceder de oficio. Eso significa nunca puede proceder de oficio. Y la aplicación de la ley siempre tiene carácter público. Miguel. Eso sería en ese caso de que él se meta, por ejemplo, en términos vulgares, se meta en cualquier caso, por ejemplo, sería extralimitación del poder. Sí, claro. Y aparte que es nulo. ¿Qué es lo que significa nulo? Nulo significa, nulo es una consecuencia establecida en la ley del incumplimiento de lo que la misma norma establece. Si la ley te dice que solamente vos puedes dictar sentencia en el marco de tu jurisdicción, que tenés que dictar con leyes vigentes, que para aplicar la ley tenés que tener en cuenta el orden de prelación de leyes, que en caso de silencio, laguna o vacío, vos tenés que igual dictar una sentencia, tenés que integrar el derecho, ¿verdad? Y vos haces toda esta tarea y no cumplís, o sea, aplicás o dictás una sentencia en un lugar donde no es tu competencia y tu jurisdicción, obviamente que va a ser nula tu sentencia o tu resolución. Esas son cuestiones que un juez de oficio tiene que analizar. Lo primero que tiene que hacer siempre es verificar si tiene jurisdicción en el lugar donde le solicitan su intervención al inicio, ¿verdad? Porque de lo contrario va a ser nula o no va a tener efecto jurídico. Milena, no pude leer tu pregunta. O sea, que pienso yo, ¿verdad? Que no puede luego un juez de Lambaré, por ejemplo, querer meterse en un caso de un juez de San Lorenzo. No. O sea, yo creo. No. Obviamente que si no es su caso, sí o sí, no va a tener ni voz ni voto. Claro. Ahora, aclararles que como excepción el Código de Organización Judicial y la Corte, atiendan lo que les voy a decir, no para confundirles ni nada, sino para que entiendan. Cada jurisdicción tiene sus jueces asignados por materia, o sea, por rama del derecho. En cada jurisdicción hay jueces civiles, penales, laboral, de la niñez, que van a tener que resolver los casos que ocurran dentro de esos límites territoriales que se les son asignados por ley. Ahora, una problemática que se da es, y se da, esto en la práctica que les voy a decir, ¿verdad? Pero es excepción, cuando existen las famosas recusaciones a los jueces y entonces va a tener que, por causa de una recusación, se le recusa a un juez, pasa otro, se le vuelve a recusar, pasa otro, ¿verdad? Al final, excepcionalmente puede ser que intervenga un juez que no es de la materia y resuelva, pero es por causa de recusación. O inclusive puede salir de los límites de la jurisdicción también
por causa de recusación, pero de manera excepcional. Esa no es la regla, ¿verdad? Pero eventualmente, por eso la Corte establece el sistema de, vamos a decir, de sucesión de jueces para que haya siempre un magistrado que resuelva el problema que se suscita, ¿verdad? Sí, Miguel. ¿Quién es, o sea que quiénes son los que califican o ordenan, por ejemplo, que un juez en caso de recusación vaya otro juez, por ejemplo? Porque es muy fácil en estos últimos tiempos recusarle a un juez y aunque no haya motivos, pero siempre se le cambia a ese juez cuando hay recusación, aunque no haya motivos. Y yo no sé quién es el que resuelve la Corte Suprema o quién resuelve la recusación. Bueno, te voy a hacer una aclaración, ¿verdad? La recusación de los jueces tiene su propia reglamentación por fuero. En el ámbito penal hay causales específicas para recusar a un juez. No es por cualquier motivo que vos le puedes sacar a un juez. Estudia la recusación la Cámara de Apelaciones. En el ámbito penal, por lo menos, casi no se da curso a la recusación de los magistrados, salvo que haya una causal realmente bien invocada, ¿verdad? Las causales están establecidas en el artículo 50 del Código Procesal Penal, que ustedes pueden leer si están interesados. En el ámbito civil es más amplio, porque ahí se puede recusar sin causa. Y ahí es donde se presta esto que vos decís, Miguel, ¿verdad? Y se puede recusar también en cualquier etapa del proceso. En el ámbito penal también, solamente que el ámbito penal limita más porque establece causales. Y el que invoca una causal de recusación tiene que acreditar, o sea, tiene que probar que esa causal existe para modificar o cambiarla al juez. En el ámbito penal casi no se da, en el ámbito civil sí se da y se da mucho, y tenés razón. Porque existe una permisibilidad también de la propia norma que dice que inclusive hay también causales, pero hay un inciso que establece que sin expresión de causa se le puede recusar. Y ahí es donde se abre un abanico que para mí también se debería de modificar. Todas esas cuestiones hacen que los procesos se demoren en solucionarse. Esas son una de las formas de prorrogar o extender en el tiempo la solución a un caso, ¿verdad? Que muchas veces hacen las partes interesadas o porque no quieren que el caso termine o porque no les conviene o por X motivo, ¿verdad? Y así es como una de las causas, como te dije, Leti, hace rato, ¿verdad? ¿Por qué no se dictan las sentencias en tiempo? Puede ser también porque se le recusó al juez, ¿verdad? Muchas veces. También decirle para terminar la clase, porque van a entrar a la otra enseguida, existe, señores, sanciones que se pueden aplicar a los abogados que abusan en el ejercicio de la profesión y generalmente esto es lo que limita este ejercicio abusivo. En el sentido de recusar sin causa, por ejemplo. Bueno, pero es un tema de debate amplio, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que ustedes centralicen, por favor, y que hayan entendido en la clase de hoy todo lo que mencionamos en cuanto a la aplicación, interpretación, integración del derecho y esto último que estamos viendo que es reglas de aplicación. ¿Comprendieron, chicos? Yo quiero saber si ustedes aprenden en clase, si Sí, profe. es objetivo. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Todo bien, profesora. Bueno, Muchas gracias. excelente. Nos vemos Dios mediante entonces el martes. Que tengan buen fin de semana y voy a empezar a corregir ya los trabajos prácticos. Una vez que yo tenga corregido, voy a subir directamente al Classroom para no evitar, vamos a decir, bueno, para que tengan su puntaje de su trabajo práctico. Con los lineamientos que están ahí, ¿verdad? Le consulto a los delegados últimos si entregaron todo, quedaron algunos sin entregarte o sin entregar. Bueno, perfecto. ¿Y la delegada? ¿O vos me estás diciendo general ya?
Bueno, está bien. Yo eso voy a confirmar, ¿verdad? Con la asignación de grupos también y lo que fueron entregados hoy en fecha. Bueno, voy a hacer lo posible para corregir y tener ya las puntuaciones y voy a subir al Classroom para que ustedes tengan también ya su puntuación. Entonces ya ustedes tienen ya su puntuación de su primera parcial, ¿verdad? Fueron entregados todos. Bueno, entonces ya van a saber cuántos puntos tienen acumulados a la fecha. ¿Está bien? Bueno, excelente. Nos vemos entonces, Dios mediante, el martes. Que tengan buen resto de jornada y buen fin de semana. Igual para usted, profe. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.